¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar del mundo de la empresa, vamos a intentar desentrañar lo que está ocurriendo en el entramado económico, sobre todo de España, y lo vamos a hacer con un empresario importante en el ámbito madrileño. Es además presidente de una organización que se llama Madrid Foro Empresarial. Él es Hilario Alfaro. Hilario, bienvenido. Buenos días, Javier, muchas gracias. Decía que eres presidente de Madrid Foro Empresarial, además de estar vinculado prácticamente desde tu infancia por ascendencia familiar al mundo de la moda, al mundo de la industria textil. ¿Qué es Madrid Foro Empresarial, en primer lugar? Bueno, Madrid Foro Empresarial es una iniciativa que surge de los empresarios hace un par de años. Yo creo que es fruto de estos 7, 8 años de crisis. Yo creo que la crisis, la falta de ética y la corrupción nos ha dejado sin ciertos espacios, tanto a los trabajadores que los sindicatos hoy por hoy no tienen validez, y las patronales que han valido hasta ahora, la crisis los ha dejado fuera también. Necesitábamos un espacio nuevo, fresco, transparente, sin mochila ninguna, y por eso nace Madrid Foro Empresarial, de la auténtica necesidad de los empresarios de encontrar ese espacio. Bueno, vamos a ir por partes, si te parece, porque así de entrada acabas de hacer una enmienda a la totalidad a lo que ha sido el mundo empresarial y sindical de España en los últimos 40 años. Has dicho, en primer lugar, la patronal no tiene validez, las organizaciones que representan a los empresarios. Las patronales que han valido hasta antes de la crisis, después de la crisis las ha dejado invalidadas, sin credibilidad ninguna y vacías de contenido. Yo creo que necesitamos un edificio nuevo. Es más rápido y más barato hacer crecer un edificio nuevo que reformar los que había. Yo creo que es mejor hacer borrón y cuenta nueva, pero tanto desde la parte de los empresarios como de la parte de los trabajadores, exactamente igual. Madrid Foro Empresarial es una especie de intento de ir construyendo en paralelo a lo que existe una nueva organización empresarial. Bueno, yo lo que quiero es no seguir mirando por el retrovisor, no sé lo que harán los demás, pero sí cubrir las necesidades de los empresarios hoy. Y los empresarios están reclamando un espacio fresco, limpio, transparente, sin subvenciones, sin fondos de formación, y quien quiera una patronal que se pague a través de las cuotas, que la paguen los empresarios. Y quien quiera un sindicato, que lo paguen los trabajadores. O sea, eres partidario... Nunca a través de dinero público. ¿Eres partidario de que las organizaciones que representan a los empresarios o que representan a los trabajadores sean financiadas por los propios afiliados, ¿no? La gente que está representada. Por supuesto. Pero, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, la afiliación a los sindicatos mayoritarios en España, que son los que han movido el tema sindical en las últimas décadas, prácticamente no tienen afiliación. No llegan al 20% de los trabajadores los que están afiliados a esos sindicatos. Sí, y las patronales podríamos decir lo mismo. Si hay algún sector que llega a un 30% ya es un éxito. O sea, que las mismas críticas que podemos hacer a los sindicatos hay que hacerlo a las patronales. Y desde luego todo ha estado muy ligado estos años a todo el tema de la formación y las subvenciones. El tema de la formación ha sido uno de los caballos de batalla que tú has tenido en los últimos años. Ha habido mucha corrupción en el reparto de fondos destinados a la formación de los trabajadores, en los que intervenía de una forma directa el entramado sindical y el entramado empresarial, o esas organizaciones que tú dices que no representan a nadie. Pues yo creo que sí, sinceramente creo que sí. Creo que lo que en un principio, y además la formación es necesaria, eso sí que quiero dejarlo, es necesaria, imprescindible, estés trabajando o no estés trabajando, la formación y la formación continua se necesita, pero debemos buscar otro sistema. O sea, se ha pasado de si dices lo que yo quiero te doy más fondos, y si no dices lo que yo quiero no te doy más fondos. Y a partir de ahí, que ya es amiguismo puro y duro, eso llevado al límite es la corrupción, que yo creo que en estos últimos 20 años se ha ido avanzando en esa línea, y al final han empezado a saltar casos como hemos visto últimamente. Sí, casos tan escandalosos, por ejemplo, en el ámbito de Andalucía, ¿no? Donde uno ponía cualquier garaje en cualquier sitio, decía que eso era un espacio dedicado a la formación y se llevaba una jugosa subvención de la administración pública. En Andalucía, que ya es un volumen que ya todo se nos escapa, y llevan ahí 5 años los ERES y aún no se ha acabado de rematar. O en Madrid el caso Aneri, en el que hay involucradas, que yo creo que son víctimas, unas 30 y tantas organizaciones, pero sí son víctimas de un sistema y de un conchaveo político y empresas de formación.
¿Cómo se puede acabar con todo esto, Hilario? ¿Cuál sería la forma de acabar? Borrón y cuenta nueva, y habría que darle una vuelta que hoy por hoy está sin dar. Pero la solución sería, como algunos sostienen, privatizar totalmente la formación, que el trabajador sea el que elija dónde se forma y que no intervenga para nada la patronal ni los sindicatos en todo ese tema. Yo creo que lo que ha valido hasta ahora no vale ya. A lo mejor eso sería una fórmula, o a lo mejor había que ver qué es lo que se hace en otros países, que se da formación de la misma forma que hemos venido dando nosotros. Pero el sistema que ha habido hasta ahora, desde luego, ha demostrado que no es válido. Y han fallado, desde luego, los controles por parte de la administración. El conchabeo que decías tú, ¿no? El conchabeo. A lo mejor el sistema estaba bien, pero han faltado los controles o no se han aplicado los controles necesarios. Hablabas al principio de la crisis como un punto de inflexión, los 6, 7, 8 años de crisis tremenda que ha vivido España, y decías que en la crisis ha sido donde ha entrado en quiebra el modelo de representación de los empresarios y de los trabajadores. ¿No han estado a la altura de las circunstancias o qué es lo que ha pasado? No. Y no solo la crisis, la falta de ética y la corrupción es la que se ha llevado por delante a los sindicatos y a las patronales tradicionales. Pero siguen siendo ellos los que representan, no hay nada alternativo ellos, de momento. Bueno, hay cosas alternativas, pero a los políticos que hay ahora mismo les sigue interesando mantener esas estructuras. Un político, sea de la comunidad, o sea de una comunidad, o sea a nivel nacional, o de un ayuntamiento, si quieres, necesita el apoyo de, teóricamente, el mundo empresarial. Lo que pasa es que se están montando otras organizaciones que emanan de la sociedad civil. Y cuando hablo de sociedad civil, hace 7 años nadie hablaba de sociedad civil, y ahora está absolutamente introducido en nuestro lenguaje. Y sociedad civil quiere decir lejos de los políticos, lejos de los fondos de formación, y lo que no hagamos nosotros, no va a venir nadie a solucionarnos los problemas. ¿Qué es lo que se podría haber hecho de otra manera en estos años tan tremendos? Los sindicatos han convocado alguna huelga general, los organizaciones empresariales han seguido con su cantinela habitual, pero no han cambiado realmente el discurso que han tenido durante tantos años. No se han quedado anquilosados. Se han quedado fuera de la realidad. O sea, nadie va a venir de otro planeta a solucionarnos los problemas. Los problemas no los tenemos que solucionar nosotros. Tenemos que exigir a los políticos lo que no les hemos exigido antes de la crisis. Como todo funcionaba, y funcionaba de una forma que al final ha resultado ser dañina, luego ha habido los 7 años de crisis. Los políticos se nos han metido en todos los rincones de la sociedad, les hemos dado más valor que el que realmente tienen, y ahora tenemos que recuperar la sociedad civil, ese espacio, y alejar a los políticos y sacarles del espacio donde se nos han colado por dejadez nuestra, porque todo funcionaba bien. Ahora recuperar eso va a costar tiempo y va a costar esfuerzo, pero necesitamos una sociedad civil articulada, exigente y formada. Luego, si hablamos un poco más adelante, si quieres, de la política, que también es un terreno donde te mueves con facilidad y te interesa, pero decías tú que los sindicatos y los empresarios o las organizaciones que los representan se han quedado al margen de la realidad, pero la realidad ha evolucionado. Por ejemplo, España en los últimos años se ha convertido en un país de emprendedores. O sea, la pura necesidad de tener un medio de vida ha llevado a mucha gente que hace unos años ni se lo planteaba a emprender algo, ¿no? A emprender un negocio. Ha cambiado totalmente la mentalidad de la sociedad. Yo creo que el español es creativo. El español, la clase media la hemos pasado muy mal, lo hemos pasado muy mal, y seguimos siendo esquilmados y exprimidos por el sistema que está montado. Y desde luego todo el mundo ha tenido que sacar lo mejor de sí mismo, eso está claro. En épocas de hambre, entre comillas, es cuando sale lo mejor de cada uno. Pero ha cambiado esa mentalidad o esa idea que hay un poco, no sé si es un tópico, de que el español lo que quiere es ser funcionario. La mayoría de los españoles, tener un sueldo, tener un trabajo fijo, estable, seguro, trabajar 8 horas al día y recibir un sueldo a fin de mes. Eso yo creo que ha cambiado, aunque el sistema educativo no fomenta ese espíritu emprendedor. Yo creo que esa es una asignatura pendiente desde los colegios. La necesidad nos ha obligado a tener mucho más emprendedores de los que había hace 8 o 10 años.
Yo creo que aún sobra un poco de paternalismo por parte de la Administración de cara a los emprendedores. Y desde luego tenemos que recuperar el talento que se nos ha ido fuera, que se ha formado con nuestro dinero, con nuestros fondos, de las familias, y los hijos, en cuanto han acabado la carrera y a poquito que valen, al final se nos han escapado. Recuperar ese talento lo vamos a pagar a medio y largo plazo, esa fuga de... La fuga de jóvenes que no son, son jóvenes muy formados, muy capacitados, que se han formado en España y que están poniendo su talento en otro lugar porque aquí no tienen posibilidades. Exacto. Eso lo vamos a pagar. ¿Qué se podría hacer? Ya sé que esto es una pregunta muy complicada, pero claro, la tasa de paro, a pesar de que se hable de recuperación, sigue siendo alarmante. O sea, no es una tasa de paro que pueda soportar ningún gobierno que se precie soportarlo tranquilamente. ¿Qué se podría hacer para ir reduciendo esa tasa de paro? Yo creo que salir de la crisis no hemos salido. Yo creo que ahora mismo estamos otra vez en una recaída porque la situación, tanto política como económica de los países de nuestro entorno, incluso China estornuda, o China hoy sube la bolsa y sube aquí, y China mañana tiene un traspiés y lo notamos aquí. O sea que está todo muy mezclado, pero tenemos que volcar toda la imaginación en crear esos nuevos tipos de contratos laborales. No puede ser que esté la creación de empleo absolutamente penalizada, como está. O sea, no se puede pagar un 30 o un 40% en seguros sociales a una persona que contratas. Nosotros reclamamos desde hace un montón de años bajadas a las cotizaciones a la seguridad social, no a mayores de 45 o menos de 20 o 25 años, sino de forma lineal. Tenemos la creación de empleo más cara de Europa y al final tenemos el índice de paro más alto de Europa. Te voy a plantear, ahora que estás hablando de contratos, dicen que el gran problema de España es que hay una brecha todavía muy grande entre el que trabaja con un contrato fijo, que no hay forma de que se vaya de una empresa porque está súper protegido, y el extremo contrario del que, digamos, tiene una situación demasiado vulnerable dentro de una empresa. ¿Te parece ¿tú estás de acuerdo con esa fotografía? No. Yo creo que el despido libre existe en España. Te puede salir más caro o menos caro despedir a una persona, pero la puedes echar de un día para otro. Eso está claro. Ningún empresario va a echar a nadie que funcione. Y si hay una cosa que le cuesta a un empresario, sea del tamaño que sea, es despedir a una persona. Sí creo en esa bajada de las cotizaciones a la seguridad social, sí creo en que eso ya en época de UCD se hizo, por 1 año, por 2 años, por 3 años, de forma indefinida según el tipo de contrato. Cuando dicen que es un éxito bajar de 30 o 40 tipos de contratos a 5 o 6, que son los 5 o 6 que se utilizan, eso la verdad es que no tiene ningún peso a la hora de crear empleo. Esa brecha que dices, nadie echa a nadie que funciona, y si realmente a mí me va mal y tengo que cerrar, no se me puede penalizar durante un montón de años que no soy capaz de crear una segunda empresa, una segunda oportunidad. Habría que trabajar muy de la mano la administración, los sindicatos y las patronales. ¿Estarías de acuerdo con esa propuesta que, por ejemplo, está poniendo en circulación ahora Ciudadanos? También lo hizo UPyD hace unos años, de un contrato único, un contrato indefinido único, como forma de superar esa brecha con la que tú dices que no estás de acuerdo. Si parto de la base que esa brecha tampoco la veo tan real. El contrato único, hay países que funciona y hay países que no funciona. No te sabría decir. Ellos plantean un contrato indefinido único con una indemnización que vaya creciendo según el tiempo de antigüedad que tenga un trabajador en la empresa. Pero que eso lo tenemos aquí también. 12 días, 33 o 45 por año trabajado. O sea que tampoco hay tanta diferencia. O sea, que sí está claro que todos los esfuerzos que hagamos todos, desde todos los vertientes de la sociedad, tiene que ir a la creación de empleo. No empecemos que si es empleo precario, no precario, tal. Habrá quien pueda trabajar 4 horas, habrá quien pueda trabajar 8, habrá quien pueda trabajar 4 días, habrá quien pueda trabajar 6 días.
pero que todos los esfuerzos tienen que ir centrados a la creación de empleo. Entonces, ¿cómo puede ser? Y si quieres, con esto nos vamos metiendo en el tema político. ¿Cómo puede ser que un país con un problema tan descomunal de desempleo como el que tiene España, con el índice más alto de desempleo del ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, esté continuamente enredado en cuestiones políticas que tienen que ver con la identidad de una región, que tienen que ver con la propia existencia de España como país? Pues así nos va. O sea, no solo no hay país que soporte esa tasa de desempleo si fuera real, luego habría que ver qué economía sumergida hay, un 25, un 30%, seguro, seguro. Y quien diga que no miente. ¿Se lucha suficiente para eso o solo nos inspeccionan a los que tenemos nuestro número de seguridad social? Yo creo que el tema de inspección laboral falla mucho, no es suficiente. Sí, el tema fiscal sí que está perseguido, pero el fraude laboral yo creo que no lo suficiente. No habría país que aguantara si esa tasa de paro fuera real. Eso seguro. Estás hablando de que hay un porcentaje, lo que has dicho, de economía sumergida, es decir, que la gente más o menos se gana la vida fuera del circuito legal. Igual que si hubiera un en época de crisis hemos agilizado el ingenio en el mundo emprendedor, en el mundo de la economía sumergida exactamente igual. Usted a más impuestos, más economía sumergida. Si hubiera más de un 20% de paro real en el país estaría en un estado de convulsión social total. Abofetadas por la calle. Pero desde luego, si usted me aprieta fiscalmente, a mí me abre la puerta más a la economía sumergida. Hay que bajar los impuestos. Si usted baja los impuestos, se creará más empleo y desaparecerá y no merecerá la pena economía sumergida. ¿Tienes confianza, Hilario, en que los impuestos se bajen en la próxima legislatura cuando comience, si es que comienza alguna vez? No tengo ninguna confianza en los políticos que tenemos, sea del color que sea. Tampoco en los partidos emergentes, en los nuevos. En ninguno. Yo creo que de entrada nos suben los impuestos, luego lo van bajando y luego al final de legislatura dicen hemos bajado los impuestos. Sí, pero el primer día los has pegado un estacazo que nos has doblado. No. Al principio de la crisis se hablaba de como alternativa a la subida de impuestos, al principio de, mejor dicho, al principio de la legislatura que ha terminado ahora, que la alternativa a la subida de impuestos hubiera sido realmente hacer una poda mucho más profunda, digamos, en las administraciones públicas. Tenemos los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las comunidades autónomas, luego está la administración del Estado, o sea, 4 niveles administrativos. ¿Esa podría ser la solución desde un punto de vista de un empresario? Pero aquí el único esfuerzo en materia de... y el único sacrificio, o dicho de otra forma, todos los parados que hay son del sector privado. El sector público no ha hecho ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. Ayer salió un dato que no sé si tenemos, no me atrevería a decir, pero así como 70.000 funcionarios más que en el 2007. O sea, no solo no se ha estabilizado o ha reducido un poco, sino que ha aumentado. No tiene ningún sentido. O sea, hablamos de duplicidades, diputaciones, ayuntamientos, 17 presidentes, 17 coches blindados, 17... Eso no hay país que lo mantenga. Y nosotros, todo el esfuerzo que ha habido en estos 7 años y todo el dolor que ha habido en estos 7 años en el tema de empleo, ha sido el sector privado. El sector público no ha hecho ningún esfuerzo, sino todo lo contrario, que han aumentado. Del 2007 a hoy hay más funcionarios. Y desde un punto de vista de un empresario, esa también pluralidad de legislaciones, cada comunidad autónoma tiene una legislación diferente, se ha hecho una ley de unidad de mercado pero en esta legislatura, pero ¿eso lo nota un empresario realmente o sigue teniendo muchas trabas con esa sensación de que en lugar de estar en un país está en 17 países diferentes porque cada comunidad autónoma tiene su legislación diferente? Yo creo que de las mejores cosas que se hicieron fue la ley de unidad de mercado, el mercado único. Realmente sigue habiendo muchas trabas, menos que antes, también es verdad, pero las comunidades han buscado la fórmula de saltar y puentear esa ley. Y entonces, si no es por un lado, es por otro, te siguen poniendo pegas a las empresas que trabajan en todo el territorio nacional. La situación política en general, y ya como ciudadano de a pie, ¿cómo la ves? ¿Ves un gobierno estable a la vista o ves la inevitabilidad de repetir unas elecciones? Veo que no tenemos políticos ni partidos a la altura de las circunstancias. Esa generosidad y esa altura de miras que se necesita hoy por hoy no existe y desde hace muchos años ya la hemos perdido.
La mediocridad nos ha invadido a todos los niveles de la sociedad. Les hemos dado demasiado valor a los políticos que realmente no lo tienen en nuestras vidas, pero hoy por hoy nos afecta cualquier decisión que ellos tomen, y yo creo que vamos a una situación como en Italia. Los políticos y sus historias van por un lado y la sociedad va por otro. Lo que pasa es que Italia tiene una industria infinitamente más potente que la que nosotros tenemos y aún dependemos mucho de los políticos. Pero en Bélgica están en la misma situación que nosotros y han dado los mejores datos económicos en muchísimos años. Luego, a ver si no necesitamos tanto a los políticos. Yo creo que esa es la pregunta una saturación de ahora. de políticos, no una inflación de políticos. Una inflación de políticos, una inflación de funcionarios, una inflación de normativas, y tenemos que simplificar y volver a los orígenes de todo. Al esfuerzo, al mérito, al trabajo, todo eso se ha perdido. Nos hemos hecho un lío aquí. Eso es lo que hablabas al principio de la crisis ética, ¿no? También de la volver sociedad. a los principios que nos enseñaron en nuestra casa, a partir de ahí recuperarlos y aplicarlos. ¿Cómo fueron tus principios, Hilario? Porque tú vienes ya de una familia, tu padre era empresario también, tengo entendido. Comerciantes puros y duros. Y tú te criaste abuelo, ya desde niño en ese ambiente, ¿no? Y en casa solo se hablaba de la tienda y hemos nacido, y la infancia y la adolescencia y todo siempre era el tema de la tienda, del comercio puro y duro. Luego también te ha gustado la actividad política porque te has llegado a presentar una candidatura de un partido político en el País Vasco porque sufriste de cerca lo que es el zarpazo del terrorismo, ¿no? Que mataran a una persona cercana a ti. De casualidad en Madrid, bueno, vamos, una desgracia. En un semáforo pusieron un coche bomba en la Guardia Civil de C. Bermúdez, me parece que es. El cuartel de la Guardia Civil. El cuartel de la Guardia Civil, y mi amigo de la infancia estaba allí parado en el semáforo y se lo llevaron por delante. Una persona, como tantas veces ha ocurrido en Madrid durante Como los años duros de ETA, que parece que se nos olvida, uno que estaba parado en un semáforo o pasaba por allí, se le llevaba la bomba por delante, ¿no? Sí. Entonces eso te llevó a participar en una lista política en el País Vasco, creo, en el País del Vasco, Partido Popular, ¿no? en Aramayona, un pueblo que no se quería presentar nadie, tanto Por el del miedo. Partido Popular y como el Partido Socialista. El Partido Popular me lo ofreció, yo no soy militante de ningún partido, si me lo hubiera ofrecido otro hubiera ido, y se llevó 3 legislaturas presentándonos allí. El primer año sacamos 6 votos, el segundo 4 y en la última 0. O sea, un éxito. Bueno, la gente votaba con miedo allí, ¿no? En esos pueblos tan del Bueno, País de hecho Vasco. es que estuvimos, profundo. las 2 últimas legislaturas estuvimos allí, bueno, pues intentando repartir algo de información, y la verdad es que veías el miedo a la hora de coger, si es que te cogían el sobre o la papeleta o el folleto que dabas. Pero sí, desde Madrid es muy difícil, y damos por zanjado un tema que ojalá esté zanjado, pero aún quedan muchos flecos. Socialmente eso está muy enraizado. Y si nos acercamos a esos pueblos y a esos valles, es distinto a la percepción que tenemos desde Madrid, ¿no? ¿Cómo ves la situación de Madrid, del que tanto se está hablando ahora, con las actuaciones polémicas de Manuela Carmena? Nos hemos pasado casi 3 semanas hablando de la cabalgata de Reyes. Tú, desde un punto de vista como presidente de una organización empresarial que tiene que tener una cierta interlocución en este caso con el Ayuntamiento de Madrid, ¿crees que se está exagerando, ¿no? todo lo que sale del Ayuntamiento de Madrid, o que hay un fondo de realidad ahí, un populismo peligroso que es un poco la avanzadilla de lo que podría ser si llegara Podemos al gobierno de España? A ver, para nosotros desde Madrid fue empresarial, y la verdad nunca pensé que fuera así. La realidad como la que tenemos, hemos trabajado o estamos trabajando hasta hoy, en los 8 meses que llevamos de andadura, mucho mejor con el ayuntamiento que con la comunidad, sorprendentemente. Pero ninguno de los dos, ni ayuntamiento ni comunidad, tiene un proyecto sobre Madrid. Me da igual que hablemos de turismo, que hablemos de limpieza, que hablemos de educación. Y la sociedad en las calles es alarmante. Caminas por Madrid y ves las bolsas de basuras acumuladas en cualquier esquina. Sí, pero bueno, eso cuando están las bolsas. Pero también no es más limpio el que más limpia, sino que menos ensucia. Hagamos también la autocrítica. Pero me refiero, trabajamos y tenemos más proyectos, sorprendentemente hoy,
más con el ayuntamiento que con la comunidad. Pero en cualquiera de los dos casos, ninguno de los dos tiene un proyecto de ciudad. En el caso de Carmena, yo creo que Carmena, con la que está cayendo, tampoco creo que todas las cosas que dice o hace nos lleguen tanto a los madrileños. Si hay alguien que, y tampoco estoy de acuerdo con lo que dice o con lo que hace, pero en el tema de la limpieza que has tocado, las hojas se caen y no se recogen, pero la basura la tiramos nosotros y la tiramos a lo mejor fuera de hora. Y la administración, y ese es un contrato que hay que reconocer que viene de antes, si se aprieta para que sean a la baja, si tú pagas para recoger 2, te van a recoger 2. No puedes pagar y sacar un concurso en 2 y que te recojan 15. ¿Qué te ha parecido lo del edificio España? Pero cuando ellos dicen, no, es que no se puede cambiar, sí, se puede cambiar, pague más a las empresas y ya verá cómo al alza seguro que se puede hacer. Y porque los impuestos los seguimos teniendo altísimos, o sea, pagamos para que la ciudad esté limpia, no, impecable. ¿Qué te ha parecido, ya para ir terminando, la polémica que hemos tenido la semana pasada con el carpetazo que ha dado el grupo chino a construir o a hacer un complejo en el emblemático edificio España? ¿Crees que ha sido acertada la actitud que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid? Creo que a alguien que venga a visitarnos a nuestra casa le tenemos que tratar como un rey, como cualquiera trata cuando nos viene a visitar, pero es un error sobre error. No nos olvidemos que Norman Foster iba a poner aquí el estudio mundial suyo y le acabamos echando. Ahora el chino, no sé si es amenaza real o no real, que se va o no se va, o quiere sacar mejores condiciones, pero en cualquier caso no le estamos tratando como si estuviera en nuestra casa y no le estamos cuidando a ver qué es lo que quiere, de qué forma quiere. Yo creo que hay formas de atar la reforma del edificio, tanto jurídicas como de todo tipo, arquitectónicas, y alguien que viene a invertir aquí, que es lo que necesitamos, y a crear empleo, creo que hay que darle soluciones más serias, más rápidas y más ágiles que como se está haciendo. Pues ahí queda tu opinión. Hilario Alfaro, empresario, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias por estar con nosotros, por Madrid, poniéndonos un poco de luz sobre la situación económica, sobre todo, que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esta ha sido la entrevista de hoy. Hilario Alfaro, el presidente de Madrid Foro Empresarial. No se vayan porque ahora tenemos las noticias. Hasta ahora.